Imagina una nación bendecida con vastas reservas de oro, fértiles llanuras agrícolas y magníficas maravillas naturales. No hace mucho, Zimbabue era celebrada como la joya económica y el granero de África. Sin embargo, décadas de incesantes choques económicos, cambios políticos e hiperinflación descontrolada han transformado drásticamente la vida cotidiana de sus ciudadanos. Pero si crees que Zimbabue es simplemente una historia de pobreza, piénsalo de nuevo. Hoy en día, existe una impactante realidad dual. Rascacielos de cristal relucientes y exclusivas comunidades cerradas se encuentran a pocos kilómetros de extensos mercados informales, minas de oro artesanales y barrios impulsados por la lucha. ¿Cómo llegó una potencia regional a este delicado equilibrio entre supervivencia y resiliencia? En este viaje documental, vamos más allá de los titulares para descubrir cómo se siente realmente la vida sobre el terreno en una nación que redefine su futuro en medio de un contraste extraordinario. Billetes de billones que no podían comprar ni una sola comida. ¿Alguna vez has tenido un billete de $100 billones en la mano, solo para darte cuenta de que ni siquiera cubriría el costo de un solo viaje en autobús o una hogaza de pan? Esta fue la extraña y surrealista realidad que enfrentaron los ciudadanos de Zimbabue a finales de la década de 2000, cuando el país experimentó una de las espirales hiperinflacionarias más graves en la historia humana registrada. Mientras las casas de moneda del gobierno imprimían papel moneda a ritmos vertiginosos y sin precedentes, el valor del dólar nacional se desplomaba por hora. Los comerciantes pasaban sus días enteros borrando y reescribiendo etiquetas de precios, mientras los compradores se apresuraban a gastar sus salarios de la mañana antes de que los precios se duplicaran por la tarde. Las familias vieron cómo sus ahorros de toda la vida, ganados con esfuerzo, las pensiones acumuladas durante décadas de trabajo honesto y las pólizas de seguro se evaporaban en la total inutilidad casi de la noche a la mañana. La gente literalmente necesitaba carretillas o sacos de arpillera gigantes llenos de efectivo solo para comprar víveres básicos para el hogar, convirtiendo cifras financieras astronómicas en basura de papel sin valor. Eventualmente, el Banco Central se vio obligado a abandonar por completo la moneda local original, introduciendo una serie caótica de reconversiones monetarias, monedas extranjeras y experimentos monetarios de corta duración. Sin embargo, el trauma de esa era nunca desapareció realmente. Cuando hablas con los lugareños hoy en día, percibes rápidamente cómo ese traumático colapso económico destrozó permanentemente la fe pública en las instituciones bancarias tradicionales y en el dinero fiduciario nacional. Los jubilados ancianos se vieron empujados a la pobreza, mientras que las generaciones más jóvenes aprendieron una dura lección temprano en la vida. El dinero de papel emitido por el Estado es temporal, pero los activos tangibles, la moneda extranjera y las materias primas físicas son la única reserva verdadera de valor. El fantasma de la hiperinflación sigue acechando cada transacción de mercado que se realiza en todo el país hoy en día. Harare, una capital dividida en dos mundos completamente diferentes. Echemos un vistazo más de cerca a Harare, la extensa capital de Zimbabue, donde se es testigo inmediato de una ciudad de profundos contrastes económicos que se despliegan uno al lado del otro. En el bullicioso distrito central de negocios, la elegante arquitectura de mediados de siglo y las modernas torres bancarias se alzan con orgullo en el horizonte, albergando sedes corporativas, bufetes de abogados, embajadas extranjeras y cafeterías de lujo. Avenidas impecables bordeadas de jacarandás en flor conducen a los suburbios del norte como Borrowdale y Highlands. Aquí, la élite política del país, los dueños de negocios acaudalados y los diplomáticos internacionales residen tras altos muros perimetrales, reforzados con cercas eléctricas y equipos de seguridad privada. En estos enclaves opulentos, los niños asisten a escuelas privadas de clase mundial. Las casas se alimentan de sistemas solares continuos
y los jardines cuidados se mantienen exuberantes con pozos privados, creando un estilo de vida aislado que refleja el de las ciudades más ricas del mundo. Sin embargo, conducir solo unos pocos kilómetros hacia las periferias sur y este de la ciudad revela una realidad cruda y completamente diferente. Suburbios como Chitungwiza, Epworth y Mbare luchan bajo graves déficits de infraestructura que duran décadas. Las tuberías de agua municipales suelen secarse durante semanas, las redes eléctricas colapsan hasta 18 horas al día y las oportunidades de empleo formal son prácticamente inexistentes. En estos municipios de alta densidad, los residentes navegan diariamente una economía de supervivencia informal basada en el comercio callejero a pequeña escala, la mecánica informal y el trabajo jornalero ocasional. Las familias extraen agua de bombas manuales comunitarias e iluminan sus hogares con lámparas de queroseno o bombillas de batería baratas. Esta marcada división espacial ilustra vívidamente cómo la histórica clase media de Zimbabue se ha erosionado drásticamente con el tiempo, dejando tras de sí una brecha profunda y visible entre unos pocos afortunados que prosperan en burbujas privadas y una mayoría obligada a improvisar sus necesidades básicas cada día. Vivir en una economía sin fe en su propia moneda. ¿Qué sucede realmente con la vida diaria cuando una población entera simplemente deja de confiar en su propio dinero nacional? En Zimbabue, el comercio cotidiano se ha transformado en un fascinante y complejo experimento de supervivencia y adaptación monetaria. Durante las últimas 2 décadas, las monedas extranjeras, especialmente el dólar estadounidense y el rand sudafricano, se convirtieron rápidamente en el verdadero sustento económico de la supervivencia diaria. Al caminar por cualquier supermercado, tienda minorista formal o puesto de productos al borde de la carretera, verá precios cotizados directamente en dólares. Mientras tanto, los tokens electrónicos locales emitidos por el Estado y las monedas de corta duración suelen fluctuar violentamente en su valor de mercado, creando una confusión interminable y constantes cálculos financieros para los compradores comunes. Para los trabajadores formales y empleados públicos que reciben una parte de sus cheques de pago en moneda local, la vida diaria es una implacable cuerda floja financiera. A medida que el costo de vida se dispara en términos de dólares reales, sus ingresos locales pierden poder adquisitivo casi a diario, obligándolos a hacer fila de inmediato en los puestos callejeros de cambio informal para canjear su paga por billetes físicos de dólares estadounidenses. Para proteger el poder adquisitivo de su familia, los ciudadanos evitan a toda costa mantener depósitos bancarios nacionales, prefiriendo guardar efectivo físico en cajas fuertes domésticas o convertir rápidamente sus ganancias en activos tangibles como materiales de construcción, ganado o alimentos secos. Este escepticismo público profundamente arraigado hacia la política monetaria ha empujado a millones de trabajadores fuera de la economía formal por completo y hacia el vibrante comercio callejero informal que solo acepta efectivo, donde la flexibilidad, la moneda fuerte y la liquidez instantánea ofrecen el único refugio confiable contra los cambios repentinos en la política económica. Mercados donde una familia entera sobrevive con un solo puesto. Si quieres sentir el verdadero pulso de la supervivencia diaria en Zimbabue, tienes que adentrarte en la bulliciosa y caótica red de sus mercados informales. Lugares como el famoso mercado Mbare Música en Harare no son solo puestos comerciales, son ecosistemas gigantes y vibrantes donde cientos de miles de personas luchan por el pan de cada día. Fila tras fila de puestos de madera improvisados se extienden bajo el sol abrasador, rebosantes de una variedad vertiginosa de productos. Encontrarás montones de tomates frescos, verduras de hoja verde Viscovia, pilas de ropa de segunda mano importada de Europa, artículos electrónicos reacondicionados, repuestos de autos y cubetas de pescado capenta seco traído del lago Kariba. En esta vasta economía informal, un solo puesto de mercado rara vez es solo un proyecto empresarial. A menudo,
es el único salvavidas financiero para toda una familia extendida. Es común ver a 3 generaciones trabajando en un espacio no más grande que una mesa de cocina. Una madre podría encargarse del dinero y negociar con los compradores, mientras su hija adulta acomoda los productos y los niños pequeños duermen sobre mantas debajo de las mesas de exhibición o hacen sus tareas en medio del ruido. Cada transacción es una delicada danza de supervivencia. Regatear por 50 centavos o un par de rands sudafricanos no es un simple pasatiempo cultural aquí. Es una necesidad absoluta donde el margen de ganancia de un solo día determina si una familia cena esa noche o se va a la cama con hambre. A pesar de las duras condiciones, el suelo polvoriento y la falta de instalaciones básicas, estos mercados vibran con una energía indomable, sirviendo como la prueba definitiva de cómo los ciudadanos comunes dan un paso al frente cuando los sistemas formales se desmoronan. Zimbabwean Women and the Heavy Burden of Provision. Detrás de la increíble resiliencia de la sociedad de Zimbabue, se encuentra una heroína anónima, la mujer zimbabuense. A medida que décadas de inestabilidad económica desmantelaron las industrias formales tradicionales y obligaron a millones de hombres a buscar trabajo en el extranjero, la responsabilidad de mantener unidas a las familias y comunidades recayó pesadamente sobre los hombros de las mujeres. Hoy en día, la gran mayoría de las mujeres de Zimbabue han asumido una doble jornada. Gestionan el hogar, cocinan, limpian y crían a los hijos, mientras actúan simultáneamente como las principales proveedoras a través de pura determinación y empuje emprendedor. Desde el amanecer hasta mucho después del atardecer, verás a mujeres cargando pesadas canastas de productos agrícolas sobre sus cabezas por caminos rurales, o paradas durante 12 horas en las esquinas de las aceras vendiendo tarjetas de tiempo aire, refrigerios y artesanías caseras. En los distritos rurales, donde los hombres han emigrado a las ciudades o a países vecinos, las mujeres se han hecho cargo efectivamente de la producción agrícola, trabajando los campos con azadones manuales mientras vigilan a sus pequeños. Acceder a un empleo de oficina estable y formal sigue siendo extremadamente difícil debido a las limitaciones económicas sistémicas, lo que empuja a estas mujeres cada vez más hacia el sector informal. Sin embargo, a pesar del agotador costo físico y emocional, se está produciendo una silenciosa revolución cultural. La generación más joven de mujeres zimbabuenses, al ser testigos de la fuerza de sus madres, busca cada vez más una educación superior, incursionando en la propiedad de micronegocios y reescribiendo los roles de género tradicionales, transformándose de sobrevivientes pasivas en los pilares financieros dominantes de la nación. The farms that were once the breadbasket of Africa. Para comprender verdaderamente la narrativa económica actual de Zimbabue, uno debe entender la dramática transformación de su paisaje agrícola. Hace décadas, Zimbabue era famosamente elogiado como el definitivo granero de África. Sus enormes granjas comerciales, altamente mecanizadas, producían millones de toneladas de maíz blanco, trigo y tabaco Virginia de primera calidad, alimentando no solo a su propia población, sino exportando seguridad alimentaria a toda la región del sur de África. Sin embargo, los controvertidos programas de reforma agraria, iniciados a principios de la década de 2000, remodelaron radicalmente este motor agrícola casi de la noche a la mañana, desmantelando las grandes propiedades comerciales y redistribuyendo la tierra a pequeños agricultores y comunidades locales. Las secuelas inmediatas trajeron graves interrupciones, provocando que los rendimientos agrícolas se desplomaran y obligando a un país que alguna vez exportó alimentos a depender en gran medida de la ayuda alimentaria internacional y de las importaciones de granos. Sin embargo, si se visita el campo hoy en día, la historia es mucho más matizada que un simple fracaso. Aunque grandes extensiones de infraestructura inicialmente cayeron en el abandono, una nueva generación de pequeños agricultores negros se ha adaptado de manera constante. El sector del tabaco, por ejemplo, ha experimentado un repunte notable,
impulsado por decenas de miles de pequeños agricultores bajo contrato que ahora cultivan hojas de tabaco de alto valor en parcelas pequeñas. La producción de maíz y horticultura también se está recuperando lentamente a través de modernos esquemas de riego e iniciativas agrícolas localizadas. La agricultura sigue siendo el latido directo y el principal sustento de más del 60% de la población rural, sirviendo como un recordatorio constante de que el suelo sigue siendo la riqueza última y duradera de Zimbabue. Incluso, si el camino para recuperar su estatus como el granero de África sigue siendo largo y complejo. Sentado sobre oro, platino y diamantes mientras se vive en la pobreza. ¿Cómo puede una nación bendecida con una asombrosa riqueza subterránea permanecer atrapada en dificultades económicas para sus ciudadanos promedio? Bajo el suelo de Zimbabue se encuentra uno de los depósitos geológicos más ricos del continente africano, incluyendo las segundas reservas más grandes del mundo de metales del grupo del platino, enormes vetas de oro, diamantes de grado industrial, cromo de alta calidad y vastos depósitos de litio recientemente descubiertos, el preciado petróleo blanco de la revolución de la energía verde. Sin embargo, al salir del perímetro de vallas altas de las concesiones mineras corporativas, se nota una paradoja agonizante. Las comunidades que caminan directamente sobre miles de millones de dólares en riqueza mineral bruta, a menudo carecen de carreteras pavimentadas básicas, clínicas funcionales y agua potable limpia. La desconexión entre la fortuna subterránea y la realidad sobre el terreno tiene sus raíces en complejas fugas económicas, corrupción sistémica e infraestructura de procesamiento local inadecuada. Mientras que las empresas mineras respaldadas por el Estado y los conglomerados internacionales exportan materias primas por valor de miles de millones anualmente, muy poco de esos ingresos se filtra para construir escuelas locales, hospitales o redes eléctricas modernas para los ciudadanos comunes. Para la gran mayoría de los residentes locales que viven en distritos mineros como Maranch o Masowe, los brillantes recursos extraídos directamente de sus patios traseros sirven como un recordatorio diario, silencioso y doloroso, de una paradoja nacional, un país sentado sobre una fortuna de oro y diamantes, donde la gente común todavía lucha simplemente por poner comida en la mesa. Oro excavado a mano, jugándose la vida por la supervivencia diaria. Impulsados por la desesperación y la ausencia total de empleos formales, cientos de miles de jóvenes zimbabuenses conocidos localmente como Makorokosa han tomado las riendas de su destino, descendiendo al peligroso mundo de la minería de oro artesanal e informal. Dispersos por las riberas de los ríos, pozos industriales abandonados y minas improvisadas en las laderas, estos buscadores cavan implacables túneles verticales en la tierra, usando nada más que picos, palas y sus propias manos. Arrastran pesados sacos de roca desde túneles subterráneos sofocantes y sin refuerzos. Trituran el mineral hasta convertirlo en un polvo fino y utilizan mercurio líquido para separar pequeñas y brillantes pepitas de oro puro del lodo. Es un juego de supervivencia económica agotador y de alto riesgo, donde el salario completo de un trabajador depende de la pura suerte y de un trabajo físico extenuante. En un día afortunado, un grupo podría descubrir una veta rica en oro con un valor de cientos de dólares estadounidenses, cambiando instantáneamente su suerte por unas pocas semanas. La mayoría de los días emergen del lodo con apenas lo suficiente para comprar una comida sencilla. El costo humano es inmenso. Sin cascos de seguridad, soportes estructurales ni monitores de gas, los derrumbes de los túneles durante la fuerte temporada de lluvias son trágicamente comunes, enterrando a hombres jóvenes a gran profundidad. La exposición al mercurio tóxico envenena los ríos locales, dañando tanto el medio ambiente como la salud de los trabajadores. Sin embargo, a pesar de los riesgos mortales y la constante amenaza de colapso de los túneles, millones de familias dependen directamente de este oro extraído a mano,
lo que demuestra que cuando las economías formales no logran proporcionar el sustento, los ciudadanos arriesgarán voluntariamente sus vidas solo para asegurar un día más en la tierra. Victoria Falls, un paraíso turístico en una nación en dificultades. Viaje al extremo occidental del país y entrará en una dimensión completamente diferente que parece totalmente desconectada del resto de las luchas económicas de Zimbabue. Aquí, las estruendosas aguas del río Zambeze se precipitan dramáticamente sobre un acantilado de 100 metros hacia un desfiladero escarpado, creando el Mosi Oa Tunya, el humo que truena, conocido mundialmente como las Cataratas Victoria. Como una de las 7 maravillas naturales del mundo, esta majestuosa cascada atrae cada año a cientos de miles de turistas internacionales, viajeros de cruceros de lujo y buscadores de adrenalina, convirtiéndola en la joya resplandeciente de la industria turística de Zimbabue. Dentro de la ciudad de Victoria Falls, prospera un ecosistema impecable y altamente desarrollado. Hoteles coloniales de 5 estrellas, alojamientos privados para safaris de vida silvestre, recorridos en helicóptero y exclusivas boutiques de artesanía atienden a visitantes extranjeros que gastan dólares estadounidenses y euros. Las calles están impecables, el suministro eléctrico cuenta con respaldo continuo y la seguridad es estricta. Sin embargo, tan pronto como se viaja apenas unos kilómetros fuera de esta pulida burbuja turística hacia los municipios rurales circundantes, la cruda realidad del Zimbabue cotidiano resurge instantáneamente. Los aldeanos locales todavía buscan agua de pozos y carecen de acceso a redes eléctricas estables. Victoria Falls se erige como una vívida metáfora viviente del país, un paraíso de clase mundial, y multimillonario situado directamente al lado de las luchas silenciosas y constantes de la gente común. Pueblo sin electricidad estable ni agua corriente. Si dejas los centros urbanos y te adentras en el vasto interior rural de Zimbabue, entras en un mundo donde el tiempo parece detenerse, dictado enteramente por los elementos. A lo largo de extensas provincias como Matabeleland, Masvingo y Manicaland, la infraestructura moderna sigue siendo un sueño inalcanzable para millones de aldeanos. Las redes eléctricas rara vez llegan a estas comunidades aisladas, y donde existen líneas de alta tensión, los prolongados apagones programados, que a menudo duran de 18 a 20 horas al día debido a la escasez de generación nacional, dejan los hogares en absoluta oscuridad. La vida aquí no se alimenta de interruptores y enchufes, sino del arco del sol, la leña recogida de bosques cada vez más escasos y linternas LED baratas que funcionan con pilas. El acceso al agua es un desafío diario aún más exigente. En cientos de aldeas rurales, el agua corriente simplemente no existe. Mucho antes de que amanezca, mujeres y niños pequeños se ponen en marcha a pie, cargando pesados bidones de plástico, caminando varios kilómetros para recoger agua de pozos comunitarios, con bomba manual, pozos poco profundos o lechos de ríos secos. Cada gota utilizada para cocinar, lavar y para el ganado debe ser transportada laboriosamente a casa sobre hombros humanos. Los escolares suelen pasar las horas de la mañana buscando agua antes de sentarse en pupitres de madera en aulas sin electricidad ni acceso a Internet. Este grave déficit de infraestructura crea una brecha enorme entre la comodidad urbana y la supervivencia rural, convirtiendo la existencia diaria en un agotador maratón físico para la mayoría rural. ¿Por qué millones de zimbabuenses abandonan su patria? Entra en cualquier hogar de Zimbabue, y pronto te darás cuenta de que casi todas las familias tienen una historia de separación. En las últimas 2 décadas, se estima que entre 3 y 4 millones de zimbabuenses, casi una cuarta parte de la población total, han hecho sus maletas y abandonado su patria, en busca de supervivencia económica en el extranjero. La vecina Sudáfrica se ha convertido en el principal destino para millones de trabajadores migrantes, mientras que cientos de miles de profesionales se han establecido en el Reino Unido, Australia
América del Norte y en todo el Medio Oriente. Este éxodo masivo representa una de las mayores fugas de cerebros en la historia moderna de África, despojando al país de sus mejores médicos, profesores, ingenieros y artesanos calificados. Sin embargo, esta dolorosa diáspora también ha creado una red de seguridad económica indispensable. El dinero enviado a casa por los emigrantes, conocido como remesas de la diáspora, inyecta más de 2.000 millones de dólares estadounidenses directamente en la economía de Zimbabue cada año. Para millones de familias que luchan por salir adelante en casa, estas transferencias bancarias son la diferencia literal entre el hambre y la supervivencia, cubriendo alimentos básicos, cuotas escolares, facturas médicas y la construcción de viviendas. Pero el costo humano de este salvavidas financiero es desgarradoramente alto. Las familias permanecen divididas por las fronteras durante años o incluso décadas. Los niños crecen viendo a sus padres solo a través de las pantallas de los teléfonos y una generación de ancianos se queda atrás para cuidar solos de los hogares rurales. Bulawayo, la antigua capital industrial que lucha por resurgir. Para entender el arco completo de la trayectoria económica de Zimbabue, debemos terminar nuestro recorrido en Bulawayo, la histórica segunda ciudad más grande del país y su antigua potencia industrial. Ubicada en el suroeste, Bulawayo fue alguna vez un próspero centro manufacturero, lleno de vastas fábricas textiles, fundiciones de ingeniería pesada, fábricas de vidrio y la sede central de la Red Nacional de Ferrocarriles. Sus amplias avenidas arboladas y su elegante arquitectura colonial victoriana fueron diseñadas para permitir el giro de carretas de bueyes, un testimonio de una ciudad construida con grandes ambiciones y fuerza industrial. Hoy, conducir a través de los famosos sitios industriales de Bulawayo revela un paisaje agridulce y silencioso. Fila tras fila de enormes almacenes de fábricas permanecen en silencio, con sus techos de hierro oxidándose y su maquinaria callada tras años de escasez de energía, falta de inversión de capital y contracción económica. Sin embargo, Bulawayo se niega a convertirse simplemente en un pueblo fantasma. Los residentes de la ciudad, ferozmente resilientes, han reinventado sus espacios urbanos, convirtiendo los pisos de fábricas abandonadas en bulliciosos mercados comerciales bajo techo, talleres artesanales y centros de reunión comunitaria. Emprendedores a pequeña escala, mecánicos y artistas están constantemente insuflando nueva vida a estas históricas estructuras de ladrillo. Bulawayo se erige como un poderoso símbolo de Zimbabue en su conjunto, un lugar profundamente marcado por la pérdida de su antigua gloria industrial, pero que se aferra con fuerza a través del ingenio humano, el orgullo cultural y una inquebrantable negativa a renunciar al futuro. Zimbabue está lejos de ser la simple historia de una nación caída. Es un tapiz complejo y vivo donde la extraordinaria riqueza natural y el esplendor histórico coexisten con profundas dificultades económicas y la supervivencia diaria. Desde las salas de juntas de alta tecnología de Harare hasta las minas de oro excavadas a mano en Masowe, y desde la atronadora belleza de las cataratas Victoria hasta las tranquilas y resilientes aldeas del campo, la verdadera historia de esta nación no reside en sus estadísticas económicas ni en los titulares políticos. Reside en la extraordinaria resiliencia, calidez e implacable determinación de su gente, que continúa encontrando formas ingeniosas de trabajar, construir y esperar contra todo pronóstico.